Buenos días, muchas gracias, ¿verdad?, por la invitación primeramente. Eh, Decirles que desde Casa Alianza nosotros tenemos un compromiso muy grande con la juventud, con la población más vulnerable, ¿verdad?, en este caso los jóvenes. Y es por eso que me gustaría iniciar con un contexto de quiénes somos nosotros como organización, quién es Casa Alianza. Casa Alianza nace desde 1987, brindando lo que es protección ante esa población vulnerable, esa población de jóvenes entre los 12 y 18 años, los cuales se les han visto vulnerados sus derechos. ¿Y cómo este contexto entra en este tema? Son jóvenes muchas veces expuestos al consumo de este tipo de sustancias. Hemos tenido casos donde nos han llegado de forma individual a solicitarnos el ingreso y son jóvenes que llegan bajo síntomas de intoxicación. Hemos tenido que dar esa primera atención, ¿verdad?, remitiéndolos a hospitales, remitiéndolos a atenciones especializadas para luego continuar con todo nuestro proceso. Entonces, es por eso que Casa Alianza tiene un fuerte compromiso con el tema de las sustancias químicas o precursores, y en este caso, pues el fentanilo, que hoy en día es una amenaza totalmente directa para nuestro país y que quizás en un momento lo vemos como un tema todavía muy alejado de nuestro contexto, pero que realmente está más cerca de lo que a veces podemos creer. Bien, ya observamos en un momento cuáles son esos efectos o ese uso que se da a nivel clínico, que sí, si bien se ve, es un uso totalmente positivo, pero ¿qué sucede cuando se empieza a usar de forma recreativa, como se conoce dentro del consumo de este tipo de sustancias? El fentanilo afecta directamente, ¿verdad?, lo que es el sistema nervioso central, el cerebro, y a nivel psicológico, perdón, lo que produce es una sensación de placer. Ese placer de alivio, muchas veces donde las personas que lo consumen buscan ese bienestar emocional, ese bienestar psicológico, y este consumo de la sustancia del fentanilo genera ese placer, ya que produce una liberación de dopamina, que es la sustancia que está asociada con ese placer, pero que es una segregación de placer momentánea, ¿verdad? Por lo que es altamente adictivo. ¿Qué queremos decir? La persona lo consume, recibe la dosis de placer, pero inmediatamente ese placer disminuye, por lo que nuevamente la persona siente el deseo de consumirlo. Es por tal razón que el fentanilo tiene esa cualidad de ser altamente adictivo, ¿verdad?, por la causa directamente que hace en el cerebro de las personas. Cuando hablamos de dependencia, ¿verdad?, en este caso podemos hacerlo de dos variantes: la dependencia física y la dependencia psicológica. Hablando de la dependencia física, son todos esos síntomas donde nosotros, pues, se nos ha presentado casos, jóvenes que han llegado con alto grado de ansiedad, con alto grado muchas veces de dolor, ¿verdad? Porque uno de los síntomas de la dependencia es la sensibilidad extrema. Es decir, cuando hay estos niveles de placer, cuando hay estos niveles de sensación de calma, el bloqueo del sistema nervioso central hace que la persona prácticamente no sienta a nivel de estímulos. Pero ¿qué sucede cuando estos niveles bajan? Se da una hipersensibilidad. Son personas que a veces hasta el roce de la ropa en la piel les produce un dolor intenso. Entonces, en este caso hemos tenido, ¿verdad?, personas enfrentando este tipo de dependencia en el tema físico, y es cuando hacemos el tipo de remisiones. Y luego, ¿verdad?, tenemos la dependencia psicológica, que es ahí donde pues entro yo en función trabajando directamente con los jóvenes, y son personas que recurren al uso de estas sustancias para aliviar ya sea estrés, ansiedad, depresión, sentimientos de vacío, sentimientos emocionales, y esto pues lo hacen como una forma de poder salir de estas sensaciones que muchas veces la población, en este caso pues los jóvenes, buscan, ¿verdad?, la forma de cómo aliviar esta situación. Algunos factores que influyen en el abuso de este tipo de sustancias son personas que pueden haber experimentado traumas, personas que pueden haber experimentado abusos o pérdidas significativas, ya sea muerte de algún familiar,
o son personas que han tenido también acceso al consumo de otro tipo de sustancias. Asimismo, también personas que padecen de trastornos mentales, ¿no? Ansiedad, depresión, estrés. Pero en este caso no significa que el especialista recurre a indicar fentanilo como una forma de poder aliviar esta situación, sino que es la misma persona que lo hace de una manera totalmente informal, por decirlo de esta forma, buscar, ¿no? Aliviar esa sensación, buscar aliviar esa depresión, esa ansiedad, ese sentimiento de vacío, y lo hace a través del consumo de estas sustancias. En mi experiencia en el trabajo pues, con estos jóvenes, actualmente yo manejo un grupo de autoayuda en el cual tenemos a toda la población que llega a nuestra institución y que tenemos antecedentes, ya sea de consumo o ya sea de que han estado expuestos, no solamente por consumo, sino que muchas veces eh, haya habido una exposición por ventas o etcétera. Y creamos un grupo en el cual brindamos una ayuda directa a esta población. Entre algunas, por decirlo así, declaraciones, ¿verdad? Por parte de algunas jóvenes que están ahí, ellos mencionan que muchas veces esto lo hacen como una forma de escapar a situaciones que los hacen vulnerables, escapar a situaciones, por ejemplo, alguna falta de empleo, falta de educación, muchas veces el aislamiento social, jóvenes que quizás no cuentan con las capacidades para poder involucrarse en la sociedad y buscan esta forma como una salida para no poder o para dejar, perdón, de experimentar todo este tipo de situaciones. Entonces, si bien vemos, es una amenaza prácticamente latente, ¿verdad? El uso del fentanilo. Actualmente no contamos con un registro donde sí podamos identificar si ha habido uso de este tipo de sustancia en nuestra población. Sin embargo, cuando se hacen algunas preguntas, el joven tiende a ser como bien general, ¿sí? Y perdón si me enfoco solo en los jóvenes, pero es como la población que trabajo, entonces tiende a ser bien general y ellos solo dicen, no, yo he probado de todo, yo he probado de todo, pero ese de todo, ¿qué es? Hoy en día hay estudios donde se menciona que el fentanilo está siendo combinado con sustancias como cocaína, como el crack, como la heroína, para poder generar esa dependencia, ya que como mencioné al principio, el fentanilo es una sustancia altamente adictiva cuando se le da el uso recreativo, como le decimos, que es el uso de consumo no formal o no médico. Entonces, es por esa razón que a veces los jóvenes quizás en algún momento puede que hayan consumido alguna dosis de fentanilo, solo que directamente ellos lo desconocen, porque no se les presenta como fentanilo, se les presenta a veces como cocaína, se les presenta a veces como éxtasis. De hecho, hoy en día el fentanilo no tiene esa presentación, que es la presentación de uso médico, tiene presentaciones hasta de colores, pastillas de colores, como mencionaba la doctora también, ¿verdad? En su momento usaban una forma de paleta, algo que sea atractivo, ¿verdad? Que en ese caso era médico, pero imagínense si esta presentación se la hacemos a los jóvenes o a la población. Fácilmente ellos lo pueden llegar a consumir y no estarse dando cuenta realmente de lo que están consumiendo. Entonces, por eso es realmente una alarma, ¿verdad? Y una alerta el hecho de el consumo de fentanilo entre nuestra población. Dentro de los efectos a nivel cognitivo, ¿verdad? Que se puede identificar en el uso y consumo de fentanilo, está el tema de la memoria, la atención, la capacidad para tomar decisiones y el efecto en los circuitos cerebrales relacionados con el placer y la recompensa. Como les mencioné en un principio, las personas generalmente que utilizan esta sustancia, ¿verdad? Reciben una sensación de placer totalmente que les genera ese bienestar, que les genera esa sensación de no sentir ese dolor, de no estar viviendo esa situación. Y es ahí cuando llega un momento en que la persona va siendo afectada a un punto de que ya no puede reconocer qué es placer y qué es recompensa. Es decir, ya llega un momento donde a nivel psicológico la persona no entiende lo que es un placer. Por lo tanto, su adicción o su necesidad de seguir buscando este placer lo hace recurrir nuevamente a consumir a mayores cantidades. Y es cuando se dan las intoxicaciones o cuando vemos los famosos videos, ¿verdad? De estas calles zombies que se les ha denominado de esta forma, donde hay cantidad de personas en una línea de la calle, prácticamente en un estado
paralizado porque su sistema nervioso central no es capaz de poder procesar movimientos, porque su sistema de sensibilidad no es capaz de percibir lo que es dolor, lo que puede hacer alerta, y porque su capacidad psicológica para prever lo que es el placer ya está prácticamente bloqueado. Entonces, vemos que estas situaciones o estas implicaciones, ¿verdad? Pueden ser también algo progresivo y puede ser algo irreversible. Es decir, las personas que tienden a tener un consumo recurrente de forma recreativa, posiblemente no vuelvan a tener conciencia de lo que es placer, no vuelvan a tener conciencia de lo que les puede generar bienestar a ellos, si no es utilizando este tipo de sustancias. Igualmente con la memoria, igualmente con la atención o capacidad para tomar decisiones. Prácticamente estamos hablando de que la persona se vuelve no funcional para lo que es el día a día recurrente, ¿verdad? De lo que es nuestra sociedad. Dentro del tratamiento psicológico, una de las formas que trabajamos, que es una de las metodologías que mejor resultados nos da con el tema de sustancias, es la terapia cognitivo-conductual. ¿Por qué razón? Todo lo que es adicción es algo aprendido, ¿sí? No nacemos con adicciones, o las adicciones no nacen de forma endógena o interna, es totalmente aprendido. Es una conducta que la replicamos muchas veces hasta el punto de que se vuelve parte de nosotros. Por ejemplo, está el caso como mencionaba la doctora, se puede utilizar fentanilo a nivel médico, pero es una dosis exclusiva para ese uso. Pero ¿qué sucede con la persona que lo utiliza de forma recreativa y lo consume hoy y le genera esa sensación de placer y bienestar? Lo vuelve a consumir mañana y lo vuelve a consumir pasado y empieza a tener esa recurrencia. Va a generar esa adicción o esa dependencia. Por lo cual, esa es una conducta que fue aprendida, no fue una conducta que nació de la persona, no fue una conducta que nació de forma interna. Por esa razón, dentro de las atenciones que nosotros brindamos, es la terapia cognitivo-conductual. Es decir, yo trato de modificar el pensamiento de la persona, la cognición de la persona, para que su pensamiento sea distinto y sus emociones o su conducta refleje lo que yo quiero modificar. En este caso, las personas que consumen fentanilo, su pensamiento es, el fentanilo me da placer y es lo único que me da placer. Su emoción, en este caso, es, necesito el fentanilo, necesito buscarlo. Y su conducta es terminar consumiendo. Entonces, de esta manera nosotros, pues, dentro de Casa Alianza trabajamos, ¿verdad?, con esta población, como le digo, quizás no identificada en este consumo de sustancias, pero sí en consumos similares. Y esta es una de las técnicas que básicamente nos ha dado bastante buenos resultados, donde lo hacemos de forma individual, lo hacemos de forma también grupal, y es ese tratamiento. Posiblemente hayan tratamientos mejores. Lastimosamente, todavía no contamos con estas herramientas y es por eso la necesidad, ¿no?, de estos espacios para prepararnos ante estas situaciones, porque estamos trabajando con lo que ya conocemos, lo que ya sabemos, pero no nos estamos preparando para lo desconocido y que es parte ya de nuestra, diría yo, alerta o amenaza en nuestro país, que es el fentanilo. En Casa Alianza buscamos esa constante preparación. Créanme que para nosotros este tema es de mucha importancia, también por el hecho de que atendemos jóvenes que vienen a veces retornados, ¿verdad?, de países como Estados Unidos, o atendemos jóvenes que van en ruta migratoria. Entonces, no vienen con las costumbres que conocemos aquí en Honduras. Son jóvenes que traen ya costumbres de otros países, donde posiblemente el fentanilo sí es algo totalmente común, por decirlo de esta forma, dentro de esa sociedad. Entonces, en Casa Alianza buscamos esta preparación, buscamos tener esta forma de cómo enfrentar nosotros, ¿verdad? El hecho de poder ya comenzar a tener pacientes que nos reporten que sí hubo un consumo directo con el fentanilo de forma recreativa. De hecho, yo antes de venir hoy en la mañana vi una declaración del doctor Umaña donde decía que hubo un 10% de aumento de personas que ya están teniendo ese contacto con el fentanilo dentro de Honduras. Entonces, si vemos, no es ya un tema para nosotros aislado, donde anteriormente lo dejábamos únicamente para países como Estados Unidos o como continente europeo. Ya vemos que es algo que está latente, que está presente
y que debemos tener ya la forma de no entrar en un pánico, ¿verdad? Sino entrar en una alerta. ¿Qué debemos hacer? Es por eso que están estos factores protectores, ¿verdad? Que son los que nos van a ayudar a que nosotros podamos tener una respuesta inmediata y una respuesta oportuna ante una amenaza del consumo de forma recreativa del fentanilo. Factores protectores individuales, ahí estamos hablando de las capacidades que puede tener la persona que lo enfrente. Eso se trabaja a través de lo que es el área de psicología, habilidades, forma de resiliencia, la forma de afrontamiento, de cómo poder ayudarlo. Y ustedes pueden decir, pero bueno, ¿qué pasa con una persona que ya está en un estado totalmente adictivo? Igualmente, hay factores individuales que pueden servirnos para poder trabajar ese factor protector. Factores familiares. Para nosotros es muy importante trabajar la familia. ¿Por qué razón? A veces cuando hacemos prevención, lo hacemos enfocado únicamente en abordar el tema de la droga, pero no nos vamos a la causal del consumo de este tipo de sustancias. Muchas veces es la familia, desintegración familiar, descuido parental, personas que o jóvenes que sí tienen un padre y una madre, viven con ellos, pero realmente son descuidados, no ponen la atención necesaria. Entonces, para nosotros, uno de los factores protectores ante la amenaza de consumo de este tipo de sustancias es el factor familiar, reforzar la familia, reforzar ese cuidado, que los jóvenes puedan tener esa protección dentro de su hogar, que es prácticamente el núcleo principal. Luego los factores escolares, un ambiente donde este tipo de sustancias se mueve en una forma que a veces, créanme, que nosotros la desconocemos, porque obviamente las personas que hacen este tipo de movimientos son muy sutiles, lo hacen de formas que no pareciera, a través de productos que no pensaríamos, ¿verdad? Que son productos que contienen dosis de algún tipo de droga, pero que están ahí, moviéndose en las escuelas, moviéndose como forma de dulces, como forma de comida, como forma de modas, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el famoso vape o el vape, que es algo que hoy en día lo vemos como algo que se da como moda, pero desconocemos qué tipo de sustancias pueden estar utilizando dentro de esos mecanismos. Y asimismo los factores comunitarios y sociales, que ahí nos involucra eso a todos nosotros, instituciones gubernamentales, no gubernamentales, sociedad civil, a empezar, ¿verdad?, a tomar cartas y medidas sobre estas situaciones, sobre qué pasa con nuestros jóvenes, qué pasa con las personas que pueden llegar a consumir este tipo de sustancias. Como conclusión, el abuso del fentanilo tiene un profundo impacto psicológico, afectando obviamente la salud mental, las relaciones interpersonales y la capacidad para llevar una vida funcional. Es fundamental, por tanto, ¿verdad?, que esto debe ser abordado tanto valorando aspectos físicos y psicológicos. Como les mencioné al principio, Casa Alianza tiene una misión y es abordar este tipo de temas para brindar esa protección que cada uno de nuestros jóvenes merece, sobre todo a la población más vulnerable, población en situación de calle, población que a veces es desplazada por algún tipo de situación y que ven esto como una forma de poder olvidar o aliviar ese dolor emocional, aliviar esa situación que puede generarle ese malestar. Asimismo, vemos que también la afectación a nivel psicológico hace que esa persona se vuelva prácticamente no funcional. Y es cuando vemos todo ese montón de calles llenas de personas que prácticamente pasan su noche y su día en ese estado y que realmente también genera un impacto cultural y sociopsicológico. Porque yo le mencionaba a la doctora en su momento, ¿qué pasaría si empezamos a ver este tipo de situaciones en Honduras? Transitar por una calle donde veamos quizás cientos de personas en este estado. ¿Estaremos preparados psicológicamente nosotros para observar esto? ¿Estaremos psicológicamente preparados para comenzar a enfrentar este tipo de situaciones? Es por esa razón que agradecemos la invitación, ¿verdad?, a este foro. Y más que todo, no hacer un miedo, sino una conciencia. Nos enfrentamos a algo que prácticamente está presente, que no es algo distante de nosotros y que las afectaciones son muchas, tanto a nivel emocional, psicológico y físico y como sociedad. Entonces, nosotros tenemos esa misión, vamos a trabajar por ello y esperamos también, ¿verdad?, la participación, perdón, de ustedes como sociedad civil. Muchas gracias.